Estoy convencido de que a la gran mayoría de vosotros, cuando ha visto la carátula que se le ha puesto a este vídeo, igual habéis pensado que vamos a hablar pues de alguna fiesta del Tito Berni o del Ábalos y compañía. No, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de un tema tremendamente serio como es el alcoholismo. Y me diréis, ¿y por qué un veterinario ahora nos viene a hablar del alcoholismo? Pues muy sencillo. Porque la causa primaria, la originaria, que explica el por qué las personas y algunos tipos de simios tenemos adicción o afinidad por beber bebidas alcohólicas, es la conocida como hipótesis del mono borracho. Os explicaré en qué consiste esta hipótesis, que en la práctica ya no es una hipótesis, está archidemostrada por evidencias de tipo bioquímico, antropológico y demás, y a partir de ahí ya entenderéis que las demás causas de tipo social, causas de tipo familiar, laboral, etcétera, son causas secundarias a esta. Ojo, importantísimas, no le estamos quitando en ningún caso importancia, pero la primaria, el origen de por qué a los humanos nos gusta tanto el alcohol, es una causa que podemos explicar perfectamente los veterinarios, ¿de acuerdo? Pues no me rollo más y aquí os lo cuento. Mirad, está archidemostrado que tanto los humanos como los grandes simios, a excepción del orangután, tenemos mucha capacidad metabólica de tomar alcohol. Es decir, podemos tomar alcohol en cantidades incluso importantes sin todavía tener un daño metabólico significativo. Os tengo que explicar por qué los orangutanes no tienen este problema, porque también es una historia muy curiosa. ¿Y esto a qué es debido? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos esta capacidad y otros animales no? Es cierto que hay otros animales que se drogan. En la naturaleza, seguramente más de uno habrá leído que las moscas también tienen cierta capacidad de emborracharse, lo que pasa que luego les cuesta la vida porque pierden el conocimiento y son más fácilmente cazables. Los delfines también tienen esta afinidad con el pez globo de autodrogarse. Hay muchos animales que tienen este gusanillo por la droga, pero en el caso del alcohol hay una explicación muy demostrada. Y hay que remontarse al hecho de cuando todavía no existíamos como humanos, cuando éramos simios y vivíamos en África hace unos 25 millones de años, pues básicamente nuestra dieta era una dieta de frutas. Nosotros íbamos de árbol en árbol saltando con nuestra cola colgando por ahí y éramos animales que teníamos una afinidad, además es algo que se observa hoy en día, de gustarnos la fruta, que es una barbaridad. Y a más madura esté la fruta, más nos gustaba. ¿Qué ocurre? Que la fruta no solamente nos gustaba a los humanos o antiguos simios, sino que a cualquier animal. Y dentro de los seres vivos del reino animal, aunque no es el animal exactamente, les gustaba también, o les sigue gustando, a las levaduras. Seguramente cualquiera habrá visto que una naranja, una manzana y demás, la dejas un par de días abierta a la intemperie y enseguida te aparecen hongos. Las levaduras son muy afines a la fruta, les encantan los azúcares de la fruta y no les gusta compartir. Son muy egoístas, las puñeteras. Y para defenderse, para evitar que los animales coman esa fruta, lo que hacen es fermentar el azúcar de la fruta en etanol. El etanol es una sustancia tóxica. Es cierto que tenemos vías metabólicas básicamente fundamentadas en el enzima alcohol deshidrogenasa que permiten digerir ciertos tipos de alcohol. Por ejemplo, el eugenol, hay herbívoros que lo pueden digerir. El eugenol es un aceite, es un alcohol presente en las hojas y demás. Y hay una variedad del enzima alcohol deshidrogenasa que es la ADH4, el alcohol deshidrogenasa 4, que permite, pues digamos, metabolizar el etanol, Pero es una enzima que es muy rara, que no la tienen todos los animales. Entonces, y tú dices, ¿por qué se desarrolló esa enzima en los simios? ¿Por qué nosotros los humanos tenemos esa enzima? Pues aquí hay que remontarse a un cambio climático o una cambia climática, porque esto del cambio climático no penséis que es una cosa de ahora. Ha ocurrido siempre, de siempre en la historia, periódicamente tenemos cambios climáticos. ¿Qué ocurrió hace pues unos 10 millones de años? Pues ocurrió que
hubo una serie de cambios climáticos en el planeta, de manera que los simios que vivían en África bajó el nivel del mar mucho y pudieron emigrar a Eurasia, a Europa, Asia y demás. ¿Qué ocurre? Que se produjo posteriormente, pasados a los 8 millones de años aproximadamente, otro cambio climático que indujo a una brutal bajada de temperaturas, de manera que los pobres simios que se habían ido a Europa, en Europa se produjo un cambio y los grandes bosques que eran ricos en fruta, pues básicamente desaparecieron, se transformaron en praderas y los simios de aquella época tuvieron que ponerse de pie para ir de árbol en árbol pudiendo coger fruta. Pero claro, en invierno no había fruta, se volvieron a África y claro, en África que no había este cambio no se le había dado, todavía habían muchísimos árboles, lo sigue habiendo hoy en día, con muchísima fruta en el árbol, pues estos monos que ya sabían más o menos andar eran monos que podían recoger fruta del suelo, fruta especialmente ya fermentada por las levaduras, frutas con mucho etanol. Y estos primeros monos ya digamos que eran monos que habían mutado esta enzima para adaptarse al consumo de alcohol, ¿vale? Al consumo de etanol. Y esto pues era una ventaja competitiva porque les permitía consumir fruta que otros animales pues no comían. Un león, aunque no sea por accidente, no tiene esa afinidad de cogerse, aunque hay, seguramente habréis visto algún reportaje en National Geographic de leones que a veces comen fruta, se acercan a árboles de fruta fermentada y demás. Hay algún árbol en África que así lo tiene, pero bueno, en general no tienen esta capacidad. Y en cambio, los primeros simios, los chimpancés, los gorilas y el humano, simios que ya andábamos, sí que aprovechábamos esto y mutamos esta enzima. En cambio, el orangután que se fue hacia Asia, este no tuvo este problema. Este emigró por lo visto un poco antes y siguió más o menos de árbol en árbol. En cambio, los que andamos, los simios bípedos o semibípedos, somos simios que al aprovechar esta fruta nos vimos obligados a cambiar esta enzima. Y esto pues es un poco la base de la explicación. De hecho, hoy en día, para que si queréis os echéis unas risas, ya no es solamente el hecho competitivo, porque el que tú puedas comer fruta con etanol te permite al mismo tiempo, y le permite a muchos monos, detectar a grandes distancias fruta madura, porque el etanol huele, les gusta mucho el olor del etanol. Pero claro, ya se han adaptado a que encima no utilicen esta sensibilidad a detectar el etanol como forma competitiva de conseguir alimentos, sino que ya es un vicio. Y se ha demostrado que es un vicio porque, por ejemplo, en la isla de Guinea, los aborígenes de Guinea tienen la costumbre de sangrar el árbol de la palma y de la savia que saca el árbol sacan un alcohol, una bebida fermentada y demás. Y los monos ya saben que en esos cubitos se ponen los de Guinea, ahí hay alcohol y se van a pillar unas cogorzas de campeonato. Con lo cual, y como resumen, posiblemente si hubiesen acudido al refranero español de que llevas una buena mona, pues seguramente esto lo hubieran descubierto antes, pero ya es una evidencia de que el humano tenemos esa afición, ya no solamente metabólica, es decir, de capacidad metabólica de que el etanol, el alcohol no nos afecte demasiado, sino también esa sensación de placer al tomar alcohol. Y esto es la base del problema, porque si dijeras, bueno, lo puedes metabolizar, pero en fin, no te crea adicción, pero en los simios se ha visto, con este caso, por ejemplo, que os cuento, se ha visto sobre todo en unos monos que son los monos yaya, que son los que roban la savia fermentada. Además, les gusta más cuanto a más graduación tiene el alcohol. Estos han hecho estudios para ver el grado de alcohol. Pues prefieren las bebidas más fuertes y parece que al humano pues hemos heredado esta mala virtud, porque si nos sentase mal seguramente el alcohol no generaría tantos problemas. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.